Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. El día de hoy ya me imagino que se estarán preguntando ¿a dónde se fue esta vez Araceli? Pues sí, déjeme contar que el día de hoy voy a resolver todas las dudas de todo mi público televidente que durante esta semana me han estado preguntando, quieren saber acerca del sistema de osmosis. La única empresa en Pucallpa que tiene el sistema de osmosis. Y hoy el señor Jesús Huertas me va a explicar qué función tiene el sistema de osmosis para que usted, señora ama de casa que mire el programa, señor empresario y público en general, tome conciencia de qué agua está tomando y de qué cosa puede sucederlo a la larga a su salud. Señor Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Araceli, un gusto de tenerte por acá en las instalaciones de AquaYara. Hoy he venido a petición de todo el público televidente porque quiero que me expliques acerca del sistema de osmosis, que por cierto AquaYara es la única planta que tiene. Sí, efectivamente, el sistema de osmosis, a diferencia de los filtros, no utilizan filtros, sino que utilizan membranas. Son unos orificios... A ver, señor Jesús, a diferencia de las demás plantas que solamente tienen filtros, me dices que el sistema de osmosis no utiliza filtros. Efectivamente, no utiliza filtros, utiliza membranas, que son orificios mucho más pequeños, que son alrededor de 0.03 micras. Eso quiere decir que un cabello no ingresa por estas hendiduras, o sea, son mucho más pequeñas. Entonces, eso hace de que los metales sean atrapados y eso baja los sólidos. Y cuando hablamos de sólidos hablamos de metales. Cuando hablamos de metales hablamos los benéficos y los tóxicos. Ahora, al pasar por un sistema de osmosis, el TDS, distribución de sólidos en el agua, la unidad que se mide los sólidos, la cantidad de sólidos es partes por millón. Entonces, cuando el agua ingresa al sistema de osmosis, vamos a tener un agua blanda reducida en metales y estamos hablando del orden de 10 a 20 partes por millón. Muy bien. Explícame un poco acerca, yo he estado informando ahí a todo el público televidente, algunos dicen, ¿por qué pagar 8 soles por un bidón de agua de mesa si constantemente en Pucallpa pagamos 4 soles? Señora, quítate esa idea de la mente, porque lo barato sale caro. Yo siempre lo voy a repetir y lo voy a decir. Es preferible que usted, ahora que está escuchando, que ponga atención acerca de este sistema de osmosis, que por cierto beneficia mucho y baja en metal. Acerca de las personas que constantemente sufren de los sistemas renales, el agua pesada, que por cierto AquaYara tiene un agua muy liviana, muy blanda. Quiero que nos explique acerca cómo es un agua pesada y cuándo es un agua blanda. El agua blanda es cuando tiene menos metales y el agua pesada es cuando tiene mucha cantidad de metales. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de un agua blanda? El agua blanda deja que todas las propiedades, por ejemplo, cuando haces un café con agua blanda, el café es riquísimo, mantiene sus propiedades, el té. Los alimentos conservan sus sabores. En cambio, cuando es un agua pesada con muchos metales, contrarresta el sabor. O sea, el café, si hace con agua pesada, el café pierde sus cualidades, sus propiedades, entonces el sabor es Señor diferente. Jesús, nos vamos a enfocar un poquito más. Yo he visto la diferencia porque estoy aquí en la planta de AquaYara, puedo ver más de cerca. Yo los invito a todo mi público que puede venir a ver acá la planta de AquaYara. Usted mismo compruebe la diferencia a muchas plantas. Tenemos acá, bueno, estoy viendo, ¿no? Acá en AquaYara, eso es lo que utilizamos aquí para sellar los bidones, las tapas. Sí, efectivamente ya se ha tocado un punto muy importante porque esta tapa tiene un liner internamente en lo cual le da hermetismo a la hora de hacer el cierre. Eso evita que entre cualquier contaminación del aire, polvo. Entonces el cuello es mucho más largo y tiene la propiedad de quitarse fácilmente.
Sí, porque yo normalmente, porque yo también voy a ser consciente, no voy a mentirte porque estás a mi lado, Señor Jesús, he vivido consumiendo agua de muchas plantas de agua de mesa que normalmente yo lo veo más corto y en esta ocasión lo veo más larga, ¿no? Y veo que es con más seguridad. Sí, efectivamente nosotros hemos pensado, como te comenté, de que este es un proyecto pensando en mi familia y pensando en sus familias de los que los van a consumir. Entonces, mientras nosotros mejoramos la calidad, otros piensan al revés, reducir costos para tener margen de utilidades, pero nosotros AquaYara escatimamos los precios y ponemos productos de calidad. La tapa que has mostrado, los caños, son de fábrica y son de buena calidad. Son de fábrica. También vemos acá los sellos de seguridad. Sí, este es un sello de garantía, el cual nos indica que al romperse automáticamente el usuario tiene que devolverlo para que nosotros AquaYara investiguemos qué pasó con ese bidón. Bueno, acá vemos, ¿no?, con lo que cuenta la empresa de AquaYara. Por cierto, yo quiero que usted nos explique también, porque constantemente acá en nuestra selva Pucallpa hay demasiado polvo. ¿De qué sirve de repente tener una buena agua cuando el bidón no es lo apropiado? Sí, efectivamente has tocado un punto muy crítico en la movilización de los bidones, en el transporte. Preocupamos tanto en la calidad cuando va a ser transportado, expuesto al sol, al polvo, a los golpes, a los estibajes. Entonces, Araceli, efectivamente el caño que estás tomando, nosotros le ponemos un precinto de seguridad para evitar que el polvo o el aire caliente ingrese y que pueda contaminar el agua. Es muy importante el precinto, para darle seguridad en medio ambiente y al transporte. Vemos también acá una presentación de cómo va a ser el lanzamiento de AquaYara, un prototipo, ¿no? Cómo va a ser el agua ya en botella de AquaYara. A ver, cuéntanos así cortito acerca de este nuevo proyecto. Sí, Araceli, esta botella prototipo pronto se realizará. Estaremos en 2 semanas en el mercado, el cual contiene las mismas cualidades del agua de AquaYara. Señor Jesús, quiero que te dirijas a todo el público de Pucallpa. Bueno, estimados amigos, estoy comunicándome con ustedes a través de Araceli. Quiero decirles de que la calidad y la salud tiene mucho que ver. La salud es muy importante. Yo les recomiendo que apuesten por la calidad y cuiden y eviten que haya problemas con la salud. Ese es mi mensaje, que analicen, entiendan qué cosa es calidad y no se expongan a la salud de todos. Bueno, yo para culminar, Señor Jesús, gracias por preocuparte por la salud de todo el público de Ucayali. Yo para culminar esta entrevista, quiero que todo mi público tome conciencia, que ya no hablamos más de un tema económico, estamos hablando de cuidar nuestra salud. Les voy a hacer un ejemplo. Acá yo tengo una hermosa sirena, por cierto, que identifica AquaYara. Esta sirenita que tengo acá es tallado, es una obra de arte, que ya se imaginan que muchas personas que puedan tener este tipo de arte, poder tallarlo, con qué paciencia, es una obra de arte que no tiene precio. Ahora, cuidar nuestra salud tampoco tiene precio, así que yo sé que usted que me está mirando en esta mañana, en esta tarde, va a tomar conciencia. Lo barato sale caro con el tiempo. Es preferible consuma una agua de calidad. AquaYara ya está en Pucallpa, así que te invito a venir a la planta y a probar de AquaYara.